Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con más ejemplos de derivada de funciones algebraicas. No sin antes repasar nuevamente el concepto de derivada de una función. A que es igual a la pendiente de la recta tangente y es igual a la velocidad instantánea. Bien, ahora vamos a ver la regla número 4. Esta regla número 4 trata sobre raíces. Dice que la derivada con respecto a x de una constante multiplicada a una raíz. ¿Qué tipo de raíz? N puede ser cualquier número constante y M también puede ser cualquier número constante. Es decir, el exponente y el índice de la raíz son números constantes. Cualquier tipo de número. Lo que nos indica esta regla es que antes de derivar, lo que tenemos que hacer es un cambio en la raíz, transformar la raíz a un exponente fraccionario. Por eso dice nuevamente la derivada con respecto a x de c por x. Pero ahora el exponente de x es una fracción. ¿Y cómo se forma esta fracción? Bien, el exponente de x es el numerador y el índice de la raíz es el denominador. Cuando ya tengamos la expresión de esta manera, pues simplemente aplicamos la regla número 3, que dice exponente por coeficiente y al exponente le restamos la unidad. Entonces aquí, aclarar. Primero, para aplicar la regla 4, lo que hay que hacer es quitar la raíz con un exponente fraccionario. Una vez que tenemos el exponente fraccionario, aplicamos la regla 3. Bien, vamos a recordar un poco cómo cambiar las raíces a exponentes fraccionarios. Vamos a ver. Aquí tendríamos el primer ejemplo. Raíz cúbica de x quinta. ¿A qué es igual? Pues a x elevado a las 5 tercios. Recuerden, el exponente de x es el numerador, el índice de la raíz es el denominador. Un ejemplo más. Raíz séptima de x cuarta. Va a quedar como x elevado a la 4 séptimos. Un último ejemplo. La raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. ¿Por qué es 1 medio? Porque x tiene de exponente 1 de manera tácita. No está escrito, pero sabemos que está. Y tiene de índice 2 porque es raíz cuadrada, que también es de manera tácita. Por eso queda 1 medio. Bien, con eso en mente, pues vamos a aplicar nuestra regla 4 en nuestros ejercicios. Aquí tenemos el primero. Dice f de x es igual a la raíz cúbica de x quinta. Repito, lo primero que hay que hacer es quitar la raíz con un exponente fraccionario. Nos va a quedar 5 tercios como exponente. Ya estando en estas condiciones nuestra función, aplicamos la regla 3. Simplemente aplicamos la regla 3. Exponente por coeficiente, el coeficiente de x es 1, y al exponente le restamos la unidad. Entonces nos va a quedar 5 tercios de x, 5 tercios menos 1, nos va a quedar 2 tercios. No vamos a dejar los resultados con exponentes fraccionarios. ¿Sí? Esos resultados hay que convertirlos a raíz. Entonces va a quedarme x a la 2 y raíz cúbica. Entonces va a quedar el resultado como 5 tercios de la raíz cúbica de x cuadrada. Ese es un resultado correcto. También este es otro resultado correcto. 5 veces raíz cúbica de x cuadrada, todo dividido entre 3. Cualquiera de las dos expresiones sería correcta. Bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos f de x vale menos 9 raíz cúbica de x cuadrada. Hay que transformar la raíz a exponente fraccionario. El menos 9 va a quedar igual, menos 9. Pero el exponente fraccionario va a ser 2 tercios, 2 tercios. En estas condiciones aplicamos inmediatamente la regla número 3. Exponente por coeficiente y al exponente le restamos la unidad. Respetamos el signo menos que tenía mi función. Y me va a quedar 9 por 2 son 18, entre 3 nos da 6. 2 tercios menos 1 me va a dar menos 1 tercio. Bien, como sabemos, los exponentes negativos no deben de quedar en el resultado de nuestra derivada. Para ello hay que bajar la base al denominador. Vamos a ver aquí. Bajamos la base x a la menos 1 tercio, la bajamos al denominador. Y ya con ese cambio de posición cambia el signo del exponente. Todo cambio de posición de la base genera un cambio en el signo del exponente. Menos 6 permanece igual. Y tampoco vamos a dejar
exponentes fraccionarios como resultado. Por eso este no es el resultado. Hay que transformarlo a raíz. El exponente de x va a ser 1, que es el numerador, y el índice de la raíz va a ser 3, que es el denominador. Ese sí es el resultado. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos f de x es igual a 6 dividido entre 5 veces la raíz cúbica de x cuarta. ¿Qué vamos a hacer aquí en ese tipo de funciones? Lo primero es quitar la raíz. Ese es el primer paso. Vamos a quitar la raíz y nos va a quedar 4 tercios. 6 quintos x elevado a la 4 tercios. Y vamos a subir nuestra base, porque si x está en el denominador no la puedo derivar. Hay que subirla al numerador. Y ya dijimos, todo cambio de posición de la base genera un cambio de signo en el exponente. Entonces, este 4 tercios positivo se va a convertir ahora en 4 tercios negativo. El coeficiente de x es 6 quintos. En estas condiciones ya podemos aplicar la regla 3. La regla 3 nos dice exponente menos 4 tercios por coeficiente 6 quintos. Y al exponente menos 4 tercios le restamos la unidad. Veamos cuánto nos queda. Menos por más es menos, 4 por 6 son 24 y 5 por 3 son 15. De momento vamos a dejar así la fracción. No es el resultado todavía. De momento lo vamos a dejar así. Y veamos en el exponente, que es lo que nos queda. Menos 4 tercios menos 1 me da menos 7 tercios. Bien. Como es negativo el exponente, hay que bajar la base para que se haga positivo el exponente. Y vamos a reducir la fracción a su mínima expresión. Menos, el menos permanece, ese no va y cambio. 24 y 15 tienen tercera, entonces es 8 quintos. Y bajamos la x. Y como el exponente es fraccionario, pues hay que convertirlo a raíz. Y aquí nos queda, en lugar de x elevado a la 7 tercios, nos va a quedar raíz cúbica de x séptima. Menos 8 sobre 5 veces la raíz cúbica de x séptima. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, por favor. Aquí lo tenemos. F de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Lo primero que hay que hacer es quitar la raíz con un exponente fraccionario. Aquí está, 1 medio. ¿Por qué 1 medio? Porque x tiene de exponente 1 y el índice de la raíz cuadrada es 2. Entonces es 1 medio. Y subir esa x, cambio de posición para que genere un cambio de signo. Si la x está en el denominador, no la podemos derivar con las reglas que hemos visto hasta este momento. Bien, nos quedaría así. X elevado a la menos 1 medio, todo sobre 2. Y ya hemos dicho que ese tipo de expresiones es recomendable dejarlas de esta manera, donde se aprecie claramente el coeficiente de x, 1 medio, de x a la menos 1 medio. Fíjense, sigue siendo función. No hemos empleado ninguna regla de derivación, por eso sigue siendo función. Hemos hecho arreglos algebraicos. A partir de este momento ya vamos a aplicar la regla correspondiente, en este caso la regla 3. Y la regla 3 me dice exponente por coeficiente y al exponente le resto la unidad. Me va a quedar menos por más es menos, 1 medio por 1 medio es 1 cuarto. Menos 1 medio menos 1 entero, menos 3 medios. El exponente no debe de ser negativo. ¿Qué debemos de hacer? Bajarlo al denominador. Pasarlo al denominador para que quede positivo. Y tampoco debe de ser fraccionario. ¿Qué debemos de hacer? Cambiarlo a raíz. Ahí está. Su cambio a raíz. 3 de exponente, 2 de índice de la raíz cuadrada. No se coloca. El 2 no, como índice de raíz no se coloca. Ya está nuestro resultado. Veamos un ejemplo más. Esta es nuestra función. Raíz cúbica del cociente de 64 sobre x quinta. Podríamos pensar que es una función bastante compleja, pero no es cierto. Fíjense bien. Haciéndole unos pocos arreglos algebraicos, se reduce la dificultad de esta función. El primero de ellos es el siguiente. Vamos a poner al numerador con su propia raíz y al denominador con su propia raíz. Ya está separada la raíz. Y luego extraemos, en este caso, la raíz cúbica de 64 nos va a quedar 4. Y a esta x
raíz cúbica de x quinta la cambiamos con un exponente fraccionario, 5 tercios. Y como está en el denominador, pues la subimos cambiándole el signo a su exponente. En estas condiciones ya estamos para aplicar la regla número 3. Y aquí está la aplicación de esa regla. Exponente por coeficiente y al exponente le restamos la unidad. Entonces me va a quedar menos por más es menos. 5 por 4 son 20 tercios. Menos 5 tercios menos un entero, menos 8 tercios. ¿Qué hacemos cuando un exponente es negativo? Bajamos la base al denominador para que el exponente sea positivo. 20 tercios no tiene reducción, por eso sigue siendo 20 tercios y el signo menos debe de permanecer. Ese no cambia. Y como es un exponente fraccionario, hay que cambiarlo a raíz. Y aquí nos queda x 8 tercios. Entonces este es nuestro resultado. Correcto.